Hola, hola mis hermosas terriaditas. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Es muy agradable volver luego de unos días sin haber estado en el canal. Espero que estén muy emocionadas debido a que el día de hoy vamos a empezar con una nueva narración en el canal. Me gustaría mencionar también que esta historia que narraré a continuación es gracias a la petición de muchas de ustedes, oyentes, que se han dirigido al privado del canal de Terrifix a pedirla especialmente narrada por mí. Muchas gracias a todas las que hicieron sus peticiones, pues finalmente fueron escuchadas. Y es un honor para mí que hayan confiado en mí y en mi voz para darle vida a las letras de esta hermosa autora. Sin nada más que decir y agradeciendo nuevamente toda la confianza que han puesto en mí y en mi trabajo, espero que le demos una muy cálida bienvenida a esta historia titulada Temporada de Narcisos, escrito por Josephine Himes, narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de su autora. Capítulo 1. 2 cartas. No importa la distancia que los separa, lo que importa es el cielo que los une. La distancia es solamente otra prueba. Episodio 1. Voces de niños llenaban el aire. Era una de esas espléndidas mañanas de verano en un campo de Indiana, cuando la flor de calabaza estaba floreciendo. Candy había llenado una cesta entera de esas flores blancas y diminutas. La señorita Pony estaba a punto de preparar su famosa tarta. No mucho después de que la anciana hubiese vertido azúcar en agua hirviendo, la dulce fragancia de las flores comenzó a invadir la cocina. La señorita Pony cerró sus ojos arrugados con alegría. Cuando la dama los abrió de nuevo, su atención fue atraída al ver a su hija sacando el correo del buzón. Candy ahora es una mujer adulta, pensó la señorita Pony mientras observaba a la joven a través de la ventana de la cocina. La chica acababa de festejar su 26º cumpleaños, apenas en el mes anterior. Había habido una gran fiesta en donde se reunieron todos los hijos mayores del hogar de Pony. Los Cornwells con su pequeño heredero. Jimmy Cadbright llegó desde Chicago donde estudiaba. Tom Stevenson desde Lakewood. Patricia O'Brien viajó sola todo el camino desde Oxford. Todos ellos se habían confabulado con la hermana María para preparar una fiesta sorpresa. Incluso el señor Andley había sido capaz de asistir, encontrando un receso a sus viajes alrededor del mundo. Todo el mundo la quiere, sonrió la señorita Pony mientras batía constantemente su tarta. ¿Cómo no lo harían? Ella es realmente encantadora y una bendición para todos. La anciana recordó todas esas veces de los últimos años cuando la joven había demostrado ser de crucial importancia en sus vidas. Candy había estado al lado de Annie durante los meses difíciles de su embarazo, sin dejarla ni un solo minuto, hasta que al fin ella dio a luz. Después estuvo al lado de Jimmy cuando el señor Cadbright falleció, inspirándolo hasta que el chico consiguió seguir adelante su vida. Gracias a ella, el chico había decidido ir a la universidad, como su padre había deseado. Fue de nuevo Candy quien jugó el papel más importante cuando ocurrió el brote de escarlatina en el hogar de Pony. Había sido Candy quien había trabajado incansablemente para reunir fondos para los niños inmigrantes de la escuela de Patty, antes de que ella se fuera a Oxford para estudiar su doctorado. Siempre haciendo a un lado sus dolores y preocupaciones por el bien de los demás, pensó la señorita Pony con un suave suspiro. Me alegro que por lo menos la hermana María y yo estemos aquí para cuidar de ella. Sin embargo, a veces me pregunto si esto es todo lo que ella necesita. Entonces, se escucharon los pasos apresurados de Candy, que entraba a la cocina. La señorita Pony aminoró el fuego en la estufa y se volvió hacia la joven. ¿Alguna noticia?, preguntó la dama casualmente. Déjame ver. Aquí hay una carta de los señores Hawthorne. Déjame verla.
dijo la señorita Pony mientras se limpiaba sus manos regordetas en el delantal. Deben haber enviado la donación que prometieron. Candy, quien estaba vestida con pantalones de mezclilla y una camisa a cuadros, extendió el montón de sobres sobre la mesa de roble para poder clasificar el correo, mientras la señorita Pony leía distraídamente la carta. Aquí, añadió Candy, hay otra postal de Albert, una pequeña nota de Annie y... La señorita Pony levantó la vista de la carta que estaba leyendo, notando el repentino silencio. Candy se había derrumbado literalmente en una silla cercana. Sus mejillas habían perdido su color habitual. «¡Santo Dios, Candy! ¿Qué es lo que pasa?», presionó la anciana. «¿Candy?», llamó la señorita Pony acercándose a ella. «No es... nada», respondió por fin la rubia con voz ronca. «Candice White Ardley», la regañó la señorita Pony. «¿Crees que voy a creer eso? No te vas a poner pálida por nada. Dime, ¿qué pasa?». La señorita Pony observó que en las manos de Candy temblaban mientras sostenía la carta sin abrirla. Ella estaba como en trance, mirando fijamente el sobre. «¿De quién es la carta?», preguntó la señorita Pony. «Es una carta de Terry», Candy exclamó por fin, casi gritando, como si lo hubieran golpeado. Entonces repentinamente se levantó y salió corriendo de la cocina. Sus movimientos habían sido tan rápidos que la señorita Pony difícilmente tuvo tiempo para notar que los ojos de Candy estaban llenos de lágrimas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó una tercera voz femenina. La hermana María entró a la habitación. La monja encontró a la señorita Pony sentándose pesadamente en la silla que Candy había ocupado segundos antes. «¿Qué pasó, señorita Pony?», creo haber escuchado a Candy gritar. La señorita Pony silenciosamente le pidió a su compañera de toda la vida que se sentara a su lado. Cuando la hermana María vio su expresión solemne en el rostro de la señorita Pony, entendió que algo serio pasaría en el hogar de Pony. «Sucede, hermana María, que por fin», dijo la anciana rompiendo el silencio, sacando un pañuelo de su bolsillo para limpiar sus gafas. «Parece que el señor Granchester encontró el valor para buscar a Candy». La hermana María intercambió una mirada de complicidad con su amiga, mientras tomaba entre sus manos la cruz de madera que colgaba sobre su pecho. «Sabíamos que esto iba a ocurrir desde que nos enteramos del lamentable fallecimiento de la señorita Marlowe. ¿No es así, señorita Pony?», replicó la monja. «Lo sé, amiga mía, pero le tomó algo de tiempo decidirse. Estaba comenzando a pensar que nunca lo haría». «Creo que pasó más de un año», añadió la hermana María levantando la mirada como si estuvieran concentrando en hacer cuentas. «Creo que es el tiempo adecuado para un duelo digno. El señor Granchester siempre me pareció un hombre con decoro y de carácter convencional. Quizás esperó tanto tiempo porque era apropiado o quizás fue porque tenía miedo», comentó la señorita Pony pensativamente. «Pero lo realmente importante aquí es cómo Candy va a reaccionar a cualquier noticia que tenga esa carta». «¿Qué pudiste observar?», preguntó la hermana María. «Ella estaba en estado de shock. Creo que también estaba llorando», respondió la anciana mientras se ponía de pie y se acercaba a la ventana. El viejo roble que acaparaba la vista de la cima de la colina de Pony todavía estaba en flor. «Supongo que ella leerá su carta bajo la sombra del padre árbol. Espero que con eso apacigüe un poco su corazón», comentó la hermana María. Después, como si hubiera tenido un segundo pensamiento, añadió: «Este gesto del señor Granchester la tomó por sorpresa. Sin embargo, la reacción de Candy me tomó desprevenida». La señorita Pony se volvió para ver a su vieja amiga con una mirada soñadora en el rostro. «Me temo que ese es el camino del amor en el corazón humano. Siempre incierto, siempre inseguro sobre el poder que ejercemos sobre nuestro amado. Creo que esta carta fue totalmente inesperada para Candy, hermana María. Ella había renunciado a todas sus esperanzas después de tantos años. Creo que en su mente lo hizo», añadió la monja, «pero obviamente su corazón no se ha dado por vencido». «En eso estoy de acuerdo», respondió la anciana mientras volvía a sus ocupaciones.
Episodio 2. El padre árbol finalmente floreció en el mes de mayo, con su color verde amarillento, como el de las magnolias. Sus flores solo duraban un mes más o menos, pero su belleza hacía que la espera valiera la pena. Candy se recordaba a Annie y a sí misma recogiendo las flores viejas que caían a principios de junio. Ambas las pegaban en sus cuadernos como recuerdo de la primavera. En las largas y frías noches de invierno, las chicas observaban las flores secas deseando que volviera la primavera. Ahora, otra vez era principio de junio. Candy levantó el rostro para observar las pocas flores que aún quedaban pegadas a sus ramas. La luz del sol se filtraba por el denso follaje de los álamos amarillos. Candy respiró profundamente, sintiendo el olor del verano flotando en el aire. Ella aún sostenía la carta en sus manos. Sus ojos examinaban las palabras en ella por enésima vez. Tenía miedo de leer de más o menos en las breves letras que él se había arreglado para enviarle. Stratford, 7 de mayo, 1924. Querida Candy, ¿cómo has estado? No estoy seguro si esta carta te llegará, pero tenía que probar mi suerte. Me decidí a enviarla a la única dirección que sospeché aún podrías tener contacto. Puedo asumir muchas cosas, pero confío en que estás consciente que ha pasado más de un año. Había estado planeando esperar algún tiempo para ponerme en contacto contigo después de que pasara un año, pero mi indecisión me ha impedido hacerlo y ya han pasado 6 meses más. Oh, bueno, dicho está. Esto es más que un reto. Si no envío esta carta ahora, nunca lo haré. T.G. Postdata. Debes saber que nada ha cambiado dentro de mí en todos estos años. Los ojos de Candy estudiaban cada línea y curva de la escritura de Terry. Su letra era clara y fuerte. No había vacilación alguna. Estaba segura de eso. Sin embargo, no sabía qué hacer con las palabras que leía. Hace 1 año y medio, susurró Candy con nostalgia. Por supuesto que ella sabía lo que había ocurrido en diciembre del año antepasado. Había sido en una mañana gris a finales de febrero cuando había descubierto la noticia en los obituarios. Todavía podía recordar cómo sus piernas habían flaqueado cuando sus ojos habían tropezado accidentalmente con el título de un anuncio que hablaba de la muerte de Susana Marlowe. Al parecer, la joven había sucumbido después de una lucha larga y difícil con una enfermedad rara. Ella nunca vivió lo suficiente para casarse con Terrence, a pesar de que habían sostenido una larga relación. Fiel a su promesa, el joven la había apoyado hasta el final. Siendo la persona de buen corazón que siempre había sido, Candy había sentido un profundo dolor al enterarse de la lamentable noticia. Ella había confiado en que Susana llevaría a Terry un poco más de tranquilidad después de la agitación de la adolescencia. Él, por su parte, pensó Candy, era el único que podía hacer feliz a Susana. Ella merecía hacerlo después de su sacrificio. Una vez más, las esperanzas de Candy habían sido decepcionantes. La joven sabía que Terry había sufrido profundamente después de su separación, 10 años atrás. Su casi encuentro con él en Rockstone era la prueba fehaciente de su dolor. Sin embargo, Candy no se consideraba inolvidable. ¿Cómo podría? Ella no era más que una pobre joven sin grandes logros, sin elegancia y sin belleza. Estaba segura de que Terry habría terminado enamorándose de Susana y que vivirían felices por siempre. Justo lo que Candy había deseado. La única cosa que quería sobre todas las cosas era que él fuera feliz. Así que la partida de Susana había sido un duro golpe para Candy. Su muerte había dejado a Terry viudo,
antes de que él pudiera convertirse en esposo. En ese entonces había temido que la naturaleza sombría de Terry pronto podría sacar la peor parte de él, que lo llevara a hundirse en la depresión o en algo peor. Durante semanas se debatió sobre lo que podía hacer para llevarle algo de consuelo. Sin embargo, ella dudó, insegura de su poder para ofrecer un poco de sosiego al hombre. ¿Cómo podría consolar a alguien quien había perdido a alguien tan querido como Susana? Seguramente había sido para él. Además, siempre estaba la interrogante de cómo podrían malinterpretar los demás sus intenciones. Dios sabía que ella no esperaba tomar ventaja de la situación, pero ¿qué sobre los demás? ¿Qué sobre el mismo Terry? Estas consideraciones fueron más fuertes que su resolución, por lo que decidió confiar en que sus oraciones brindarían a Terry cualquier posible ayuda que llegase a necesitar. Sus oraciones fueron escuchadas, o al menos eso creía ella. El año pasado, Candy se había sentido aliviada al enterarse que él parecía seguir con su vida. Su carrera tenía más éxito que nunca, y no había rumores sobre abatimiento o de embriaguez. Nada parecía fuera de lugar. Después de eso fue el turno de Candy para notar algo más amargo. Ahora era oficial. Terry la había olvidado. Él estaba vivo y libre, fuerte, de pie y sin ella. Candy estaba feliz por él, sinceramente feliz. Ese era el Terry Graham Granchester que siempre había conocido y admirado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, ella lloraba su propia pérdida, sabiendo que a ella ya no le importaba. Un hombre apasionado como Terry no podía quedarse solo durante toda su vida. Él aún no tenía 30 años. Era rico y famoso y seguramente seguiría tan apuesto como siempre. A su debido tiempo volvería a enamorarse, se casaría y tendría hijos. Niños que no serían de ella. Ella podría reconocer el tinte de los viejos celos que aún vivían en su corazón para su propio disgusto. Terry podría haberlo olvidado, pero ella a él no. Estas lamentables reflexiones siempre habían sido guardadas en secreto por la joven. Ella no se lo había confesado a nadie, ni siquiera a la señorita Pony o a la hermana María. ¿Para qué? Se había dicho a sí misma cuando había sentido la necesidad de abrirle su corazón a alguien. No sirve de nada llorar sobre el agua derramada. Esa siempre había sido su filosofía. Por lo tanto, el año anterior había redoblado sus esfuerzos para ser las mejores en el hogar de Pony, que sus dos madres habían soñado por tanto tiempo. Estos planes le llevaron una especie de felicidad. Estaba agradecida por eso. Ahora, de repente, llegaba esa carta, diciendo tanto y tan poco a la vez. Había estado planeando esperar algún tiempo para ponerme en contacto contigo. Él había escrito. Era evidente, casi enigmático. Sin embargo, también estaba lleno de implicaciones. Desde el principio, él había planeado acercarse a ella. Todo esto era muy confuso para Candy. La joven escuchó un ruido sordo sobre la hierba. Era una de las ramas del padre árbol que caía sobre su hogar original. La joven mujer tomó una de las flores y suavemente acarició los pétalos de manera inconsciente. ¿Qué quieres decir con que lo planeaste, Terry?, se preguntó hablándole a la flor. ¿Es acaso mi amistad lo que quieres recuperar? Si es así, ¿por qué esperar hasta que Susana muriera para hacerlo? Si me hubieras escrito en los años anteriores con el propósito de ponernos al día de los acontecimientos actuales en términos amistosos, yo te hubiera respondido, Terry. Sin importar lo difícil que hubiese sido para mí fingir, te juro que le habría respondido. Incluso había considerado escribirte. De hecho, te escribí una vez, pero nunca me atreví a enviártela. Entonces, si no es algo más lo que estás buscando, ¿cómo es que ya estabas pensando en ponerte en contacto conmigo tan pronto murió Susana? ¿No la amabas?, fue la pregunta impensable que inevitablemente llegó a su cabeza. Después de todos estos años, te mantuviste... Entonces detuvo su razonamiento. Eso no podía ser. La joven se cubrió el rostro con ambas manos. Un dolor de cabeza muy familiar comenzaba a palpitar en sus sienes. Una parte de ella estaba deseando que esta carta nunca le hubiera llegado. Sin embargo, ahora era un hecho innegable que descansaba sobre su regazo.
La señorita Pony sonó la campana, llamando a todos para el almuerzo. La joven dobló el papel con cuidado y le introdujo de nuevo al sobre. A continuación, tomó una flor amarilla que guardó en su bolsillo junto con la carta. No podía quedarse ahí por más tiempo. Había un montón de tareas que esperaban por ella en casa. Lentamente bajó la colina. Mientras lo hacía, Candy decidió que tenía que responderle lo más pronto posible. Sin embargo, no sabía lo que iba a decirle. Continuará.